Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. A los suscriptores antiguos y nuevos por igual son muy bienvenidos. Estoy continuando sacando las profecías que han estado en el blog desde 2019 hasta cualquier mensaje actual que el Señor me esté dando ahora en noviembre de 2022. Esta profecía es directamente durante el tiempo en que habíamos sido recluidos. El confinamiento es 29 de mayo de 2020. Así que tiene 2 años y medio desde que el Señor habló esta palabra. El título de esta profecía es "Y el ángel tocó la trompeta", y va a estar tratando algunos temas muy fuertes del libro de Apocalipsis, principalmente Apocalipsis capítulo 16. Y lo que Dios estaba hablando en esta profecía, porque esta fue una palabra muy fuerte, el Señor me despertó a las 4 de la mañana y la manera en que Él estaba hablando, hay una forma en que Dios puede expresar su desagrado. Es mi profundo deseo que no confundamos al Señor. El Señor es tan amoroso, el Señor es tan bondadoso, el Señor es tan tierno y gentil con sus hijos. Dios incluso se acerca a aquellos que no lo quieren con amabilidad, extendiéndoles misericordia tras misericordia, gracia tras gracia y oportunidad tras oportunidad. Pero llega un momento en que cada padre, porque Dios es el padre del cristiano, Dios es el padre de los cristianos falsos, los cristianos que están preparados. Dios es el padre de todo ser viviente porque Él nos creó. Y Él posee la única patente sobre los seres humanos. Y así que incluso aquellos que no quieren ser salvos, incluso aquellos que rechazan a Dios, incluso aquellos que por sus decisiones y su estilo de vida y su rechazo continuo de Dios, levantando la mano contra Dios, rechazando la gracia, rechazando a Cristo, Dios incluso es el Padre de esas personas. Y por lo tanto, como el Padre Supremo, llega un momento en que los padres se cansan de hablar. Llega un momento en que incluso tú como ser humano te cansas de decirle a tus hijos y simplemente pasas de la conversación, pasas de la negociación, pasas de la advertencia, pasas de la segunda, tercera, cuarta advertencia y vas directamente a la acción. Cuando el Señor me despertó con este mensaje a las 4 de la mañana, la fuerza con la que Él venía, realmente le agradezco que Él entiende que solo soy carne, y que Él siempre cubre incluso toda la fuerza de su enojo. Incluso cuando hay ocasiones en que la presencia de Dios oprime mi corazón tan fuertemente, de alguna manera sé que Él siempre lo modera al nivel que sabe que la carne puede soportar. Y así estaba escuchando múltiples voces. A veces escucho al Señor, pero al mismo tiempo diferentes cosas están sucediendo espiritualmente. Y este mensaje fue así. La voz principal era esta. Dios fue enérgico, Él era intenso. Y sí, daba miedo. Estaba muy enojado. Y decía que las cosas han llegado al punto donde Él tiene que juzgar al mundo ahora muy severamente porque no le dejan otra opción. Recuerda, dije que estábamos en el apretón inicial de la pandemia global de COVID-19. Primera vez que se veía un confinamiento mundial y cosas así. Y obviamente las tensiones estaban altas. El miedo era alto. La mayoría de la gente no sabía lo que estaba pasando. Pero el Señor ya había empezado a darme entendimiento claro de que esto era la flexión del sistema de la bestia de un solo mundo, que Él me había estado mostrando durante años antes de ese momento. Y así estábamos justo en esto. Y Él me decía que sí, estos son tus juicios que están comenzando porque no me has dejado opción. La humanidad ha pecado hasta el borde del precipicio y luego se ha lanzado justo fuera del precipicio por causa del pecado. Y así Él dijo, la gente incluso continúa pecando como si el juicio no hubiera entrado al mundo. Y por supuesto, cuando encierras a la gente, mientras miramos atrás, vimos estos artículos en las noticias donde decía, oh, la gente está viviendo junta más que nunca. Así que todas las personas que estaban fornicando, ¿qué mejor cosa para entretenerse cuando estás en confinamiento que simplemente incrementar el pecado? La gente se volvió letárgica. Hubo reportes de que las ventas de alcohol subieron, la violencia doméstica subió. Y así el Señor habló verdad. Él dijo, la gente no le deja otra opción más que juzgarlos severamente, porque aun cuando el juicio viene a la tierra y la gente debería tener algún reconocimiento de que esto es juicio sobre nosotros, no lo tuvieron y siguieron con la vida como de costumbre. Y yo hablé en el sueño que se llama Ajustar las cuentas de los hombres. Si no has visto ese video voy a dejar el enlace abajo. Es un sueño extremadamente sobrio e importante. Y el sueño comenzó
conmigo viendo cómo diferentes grupos de personas reaccionaron al grito de que el esposo estaba en camino de regreso. Y el primer grupo de personas que Dios me estaba mostrando son personas que ni siquiera notaron el tiempo, la estación. No les importaba si el esposo venía, estaba atrapado en el tráfico o cualquier cosa. No cambiaron nada de sus vidas. No estaban conscientes de que venía juicio sobre la tierra. No estaban conscientes de que Dios estaba obrando para venir y pagarle a cada persona viva conforme a sus hechos. Así que no cambiaron nada y Dios dice que Él sí existe. Y Él tiene el derecho de juzgar a todos los hombres y de condenar el pecado. Y Él va a hacer eso de una vez y para siempre. Así que esta profecía que el Señor me dio es que plagas van a venir a esta tierra. Y he hablado de ello recientemente y ahora esta es la primera de ellas. No haré cada una, pero sí haré las dos principales. Dice, una terrible oleada de plagas golpeará la tierra de aquí en adelante y cada una será peor que la anterior. Y por favor tengan en cuenta que cuando él dice de aquí en adelante estaba hablando sobre el 2020, él estaba diciendo cosas como que más plagas vendrían, así que él dijo que empezaríamos a ver oleadas sucesivas de enfermedades pandémicas. Luego dio la palabra en 2021 llamada He aquí un caballo pálido, He aquí un caballo pálido parte 2, y dijo que enfermedades antiguas y viejas regresarían, pero estas plagas son de naturaleza bíblica. Esta de la que estoy hablando, esta es sobre una plaga. Y es la venida de sangre, la plaga de sangre. Así que mientras el Señor hablaba esto, esa era la voz principal. Pero mientras él hablaba yo escuchaba otras voces hablando. Y una voz dijo, He aquí, el ángel dará la señal. Así que Dios está diciendo todo esto que acabo de decirles, pero hay una voz diciendo, He aquí, el ángel dará la señal. He aquí, el ángel dará la señal. Y entonces otra voz dijo, y entonces el quinto ángel tocó. Y yo estaba impactada. Estaba escuchando a Dios y estas otras voces están haciendo proclamaciones aquí y allá, y yo estoy durmiendo. Estoy durmiendo. Así que reconocí que estas eran palabras del libro de Apocalipsis. Y dije, Señor, ¿ya hemos llegado? ¿Ya hemos llegado? ¿Podríamos estar ahí ya? Y si estamos, Dios, ¿cómo llegamos ahí? Y las voces seguían proclamando, He aquí, el ángel tocará. Y entonces el quinto ángel tocó. Y entonces una nueva voz dijo, y he aquí, algo como una gran montaña ardiendo con azufre fue lanzada en medio del mar. Y yo supe que el cielo estaba anunciando que hay un cambio en los tiempos. Es esencial. Sabes, la Biblia dice que cuando Pablo estaba enseñando en los diferentes territorios mientras viajaba y establecía iglesias, había un grupo de personas llamados los bereanos. Y dice que cuando oyeron a Pablo predicar, no eran como otras personas que simplemente aparecen en un lugar y a las que les puedes contar cualquier historia, y entonces ellos simplemente dicen sí creemos. Otro grupo que tenemos que no importa lo que les digas y no importa qué evidencia les muestres, son obstinados en su corazón y entonces dicen no creemos. Los bereanos eran personas sabias y escudriñaban las escrituras que Pablo les decía porque ellos no eran personas que naturalmente pertenecieran a la fe judía, así que ellos consiguieron copias de las escrituras y las escudriñaban diligentemente para ver si las cosas que Pablo les decía eran así. Ahora cuando el cielo está anunciando un cambio para los hombres, es muy trágico. Si los hombres no reconocen el tiempo y la temporada que ha venido sobre ellos. Así que si el Señor, por ejemplo, dice que va a traer juicios severos por inmoralidad sexual, y que los juicios serán tan severos que permitirá que pequeños animales empiecen a alimentarse de la gente, y anidar en sus partes privadas y comer de ellas de maneras que aterran a los doctores, y que incluso quitará pastores y esposos que están cometiendo adulterio y esposas que están cometiendo adulterio, que los quitará en el mismo acto del adulterio, llevará a personas en el mismo acto de fornicación diciendo que la gente morirá sobre el pecho de los hombres y mujeres con los que no están casados. Y aún en ese ambiente, con semejantes juicios viniendo a la tierra, tú estás inconsciente de ellos, estás en Tinder y Bumble y todas esas cosas y sigues continuando como si nada. El Señor dice que si la gente no se separa de lo que están llamando esta confusión de género y esta atracción por el mismo sexo y siguen justificando los deseos de la carne, entonces Él dice que cuando estas personas estén muriendo porque el juicio los alcanzará por profanar el templo del cuerpo con pecado y ofender a Dios, quien ha dicho que especie no debe yacer con especie, hombre no debe yacer con hombre como con mujer, mujer no debe yacer con mujer como lo haría con un hombre. Si la gente sigue haciendo esto,
Entonces el Señor dice que cuando el juicio llegue, porque el juicio no se va a hacer para atrás solo porque no lo sabías, de hecho tú serás la víctima de ese juicio. La gente caerá presa de la actividad de lo que yo llamo las cuchillas cortantes que ahora han entrado a la tierra. Y la cuchilla te cortará ya sea que tú supieras o no que era la estación de la cuchilla. Y si no estamos conscientes de estos cambios, entonces no somos como los de Berea y no hemos buscado para saber si las cosas que están viniendo del Señor son así o no. Así que esto es lo que el Señor dijo. Después de que esas voces hicieron esos anuncios, Él dijo, yo quitaré el agua, quitaré toda el agua potable y la volveré sangre. Por 3 días toda el agua en la tierra será contaminada, imbebible y sangrienta. Yo traeré de vuelta sobre ellos las plagas de Egipto. El agua será sangre. Y los hombres tendrán que beber jugo, té, bebidas energéticas, porque el agua estará contaminada con sangre. Sangre saldrá de los grifos del baño si alguien intenta bañarse o lavarse. Corromperé la sangre vital de la tierra, ya que todos juntos se han corrompido con el pecado. Anunciarás la plaga de sangre. Incluso anunciarás la plaga de los primogénitos. Si los hombres continúan pecando contra mí sin arrepentimiento, entonces los primogénitos de esta tierra morirán como murieron en Egipto. Y cuando desperté de esta profecía, estaba asombrada. Parte de mi asombro fueron las palabras que el Señor usó, las repasaré. Pero parte de mi asombro también fue el hecho de que unos meses antes había recibido otra profecía donde me encontraba en Grecia. Era la Grecia de hoy en día, pero Dios me estaba mostrando una visión curiosa. Las personas que eran los habitantes de Grecia no se veían como se ven ahora. No parecían de apariencia europea en absoluto. De hecho, las personas que parecían de apariencia europea eran los turistas. Los habitantes originales, las personas que probablemente estaban tratando de reunirse a mi alrededor y recibirme como huésped y mostrarme sus monumentos aquí y allá. Ellos parecían ser africanos. Tenían acentos y estaban peleando entre ellos para decir, no, muéstrale esto, y tenían acentos fuertes y no se parecían en nada a la gente actual. Y mientras trataba de ser cortés con estas personas y también trataba de observar los paisajes, escuché gritos. El título de esa profecía se llama Señales en la Tierra. Escuché gritos desde una fuente muy hermosa que estaba en el escenario central. Y escuché el grito y era como sangre, sangre en el agua. Y entonces yo no estaba parada cerca de la fuente, pero miré dentro de una de estas fuentes que estaba cerca de mí, la gran plaza, ya sabes, con hermosa. Estas personas tenían peces enormes, ya sabes, los peces eran así y luego la boca está abierta y el agua simplemente sale a chorros en la fuente y piezas de arte por todas partes. Era una hermosa gran plaza en la que estaba. Así que miré de reojo a una fuente que estaba cerca de mí y no vi nada malo en el agua. Y solo pensé, ¿qué es esto? Porque los gritos estaban estallando en diferentes partes de este gran lugar tipo pieza central decorativa. Y entonces mientras miraba al lado de este cuenco ornamentado, así que es como una fuente con solo agua salpicando hacia arriba. Y mientras miraba al lado de la fuente, vi que se había rajado y lo que se filtraba no era agua, era sangre. Y luego cuando miré de nuevo vi estos pequeños filamentos, ¿sabes cómo la sangre se esparce en el agua como tinta, como muestran en las películas? Vi eso y los gritos se volvían más urgentes. Sangre, sangre en el agua. Y justo delante de nuestros ojos, el agua que estaba disponible en ese lugar se convirtió en sangre. Y entonces mi entendimiento de ese primer sueño fue que esto le sucederá a Grecia. Pero algún tiempo después, ahora, el Señor mostró y dijo que Él quitará toda el agua, haciéndola contaminada e imbebible y sangrienta, porque Él dará esta tierra como castigo por el pecado persistente. No creo que la gente realmente lo entienda. Muchos cristianos, esta es mi estimación después de este tiempo en contacto cercano con miles de personas, muchas personas no entienden cuán peligroso es el pecado. Esto recae directamente sobre las cabezas de los pastores que han enseñado en los últimos 40 a 50 años. Ellos han optado por alejarse del pecado porque son complacientes de los hombres en su corazón. Ellos han optado por apartarse de predicar el consejo completo del Evangelio, que es decirle a la gente que hay un Dios que los ama, que hay un Dios que busca reparar la ruptura entre el hombre y Dios, ofreciéndonos el puente de Cristo Jesús, quien entregó su vida en esa cruz. El sacrificio perfecto, la propiciación, que significa el pago completo y más que suficiente por nuestro mal para traernos de regreso a la comunión. Pero solo predican un lado de la moneda. Predican a Dios como si fuera una caja de sorpresas disponible y se les olvida decir que Dios es multidimensional,
que Él tiene sentimientos, tiene emociones, tiene derecho a desaprobar todo lo que hacemos, que es flagrantemente desobediente a lo que Él nos dijo que hiciéramos en su palabra. Y porque los pastores han dejado esto fuera, la culpa es de ellos, pero la culpa también recae sobre las ovejas porque han consentido ser mal enseñados. Si no sabes cuán peligroso es el pecado y no sabes que la paga del pecado sigue siendo muerte hoy en 2022 y por siempre, también es tu culpa. Consentiste recibir un evangelio parcial. No fuiste un bereano, no fuiste a la palabra de Dios para ver si esto de que el amor es amor y el amor es verdad, y solo queda el amor. Las iglesias te decían que era verdad. No abriste este libro, y si te encuentras sin preparación en esta hora, donde Dios está hablando de quitarle el hijo primogénito a la gente, ¿cuántos allá afuera tienen hijos primogénitos? ¿Estás dispuesto a perder a tu hijo porque no tuviste la plena comprensión de la palabra de Dios? Las personas están predicando a Jesús como si él fuera una especie de gelatina, loción, poción. Oh, él conoce tu corazón. Sí, él sabe que el corazón es engañoso y que es perverso sobre todas las cosas. Es perverso, es engañoso. Constantemente se excusa a sí mismo. Una persona atrapada en pecado siempre tiene esa pequeña excusa secreta guardada en algún lugar para decirse, bueno, sabes, no soy el único. ¿Sabes a dónde conduce esa lógica? Esa lógica básicamente significa en inglés simple, estoy dispuesto a ser uno de millones en el infierno por hacer algo. No soy el único. Ese es el fin de eso. Siempre animo a quienes ven este canal que cada vez que tengas un pensamiento nunca tengas ese pensamiento y lo dejes solo. Siempre sigue ese pensamiento hasta su conclusión lógica. No es tan malo. No soy la única. Esas son pequeñas piedritas en el sendero de Hansel y Gretel que te llevan a la casa de la bruja llamada. Por supuesto que no eres la única. Hay 50 fafillones de personas en fornicación y puedes unirte a los demás en el lago de fuego. Ahí es a donde ese tipo de pensamiento, eso es a donde meter excusas en pequeños lugares lleva. Satanás es un engañador y la gente consiente ser engañada. Dios dice que Él quitará el agua. Él la convertirá en sangre. Él contaminará el agua potable porque va a juzgarnos al nivel de las plagas del Éxodo, libro de Éxodo. Y luego cuando digo presta atención, escucha la palabra de Dios en este canal. Si Dios te ha traído aquí, probablemente te ha traído a uno de los pocos lugares que no le importan tus sentimientos, que no se preocupa por tus emociones. No soy uno de los pastores que comprometerá la palabra de Dios para atender a que te sientas bien. No voy a hablar a un nivel que puedas encontrar aceptable para que tu corazón pueda sentir, bueno, está bien, pero ella está hablando con amor. Amar es preocuparse lo suficiente como para decirte que el infierno es real, y que no eres demasiado especial como para ir allí. Nadie es demasiado especial como para ir allí. Quien presuma de la gracia de Dios, quien presuma por encima de su amor, puede ir allí. Y es un viaje de solo ida. Dios te lleva a un lugar como este, y aún así dejas que te guíen las emociones, y aún así eres inmaduro. Algunas personas, solo porque se mencionan ciertas cosas, entonces dicen que es un falso profeta. ¿Por qué? Porque no tienen espacio en sus corazones para aceptar al Dios que se predica aquí. Rechazan al Dios que se predica aquí por la falsa efigie, el hombre ardiente Guy Fawkes que recibieron en las falsas iglesias. Aman demasiado a esa falsa efigie, como para aceptar que Él no es real. Un Jesús marioneta que conoce tu corazón y nunca condenará el pecado. Metes una excusa aquí y Él dirá, aquí tienes otras 3 para mantenerte abrigado durante los próximos 3 meses mientras sigas cometiendo este pecado. La esposa de Potifar intentó tocar a José y ese muchacho salió corriendo. La idea de tocar a la esposa de otro hombre había sido criado también en las leyes de Dios. Y recuerda, no había Nuevo Testamento para que José fuera criado en él. La ley aún no había llegado. Simplemente sabes, no había Moisés. No habían ido al monte Sinaí. Los 10 mandamientos no existían. Pero un niño pequeño sabía que el adulterio es malo. Ella no es mi esposa. Él dijo, ¿cómo puedo pecar contra Dios que prohíbe esto? ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo sabía desde tan atrás? Porque las leyes justas de Dios están en el corazón de los hombres. No necesitas un grupo de porristas para saber lo que debes hacer y lo que no debes estar haciendo. Y los adultos dirán, oh, no sabía que esto era pecado. ¿No estás siendo deshonesto? No estás siendo deshonesto. Si un niño sabe lo que es pecado, bebés pequeños, ¿por qué es que cuando los reprendes se ven tristes? Porque ellos saben lo que está mal, y de todos modos lo quieren hacer. Es el impulso de amar el mal y rechazar el bien.
las manchas que quedan por estar en el jardín y elegir comer de un árbol. Déjame decir esto, elegir comer de un árbol que justificará el mal porque tiene algunas propiedades buenas. Digo todo esto para los consumidores de marihuana y los de ayahuasca y otros consumidores de psicodélicos que dicen, oh, pero si lo usas en microdosis, sí. Vamos a microdosificar la cosa mala porque tiene algunos buenos beneficios. Esto es la gente. Y luego te paras frente a un Dios al final de tu vida, lleno de luz y oscuridad, maldad y verdad, un verdadero hijo de Adán y Eva llevando el bien y el mal en ti. Y te paras frente a un Dios, adivina qué, que no puede tolerar el mal, que no tiene espacio para ello en el cielo. Él es solo bueno todo el tiempo. Y te mira y dice, ah, veo que tú también estás fermentado con levadura. Fermentado con levadura. Y ahora estás fuera del cuerpo. No puedes volver atrás y desmicrodosificar el azúcar. No puedes volver atrás y dejar de justificar que, oh no, quiero decir, la marihuana si lo haces de esta manera es mala. Pero si la tuestas de esta forma al tercer nivel, en realidad es una droga que abre portales. Hay una razón por la que está siendo legalizada en toda esta nación. Una nación drogada es una nación abierta a ser habitada por espíritus, demonios y diablos. Cualquier nación que se convierta en una nación consumidora de drogas está tan buena como muerta. Las drogas harán una parte y luego los demonios que saltan en la gente y los tienen arrancando la piel de los inocentes harán el resto. El bien y el mal, la luz y la oscuridad habitando en las personas, habitando en la iglesia, y se olvidan de que esta vida es un momento del tamaño de un Twinkie, y después de eso juicio y eternidad con Cristo o en el fuego. Pero para parecer sabios, para parecer boticarios, para parecer, no, yo he estudiado esto celestial, tú no conoces el lado bueno de esto. Imagina tratar de vender el lado bueno de la oscuridad. Y la mayor parte es porque la máquina de propaganda que dirige los medios y que dirige los sistemas educativos les ha dicho a las personas, oh no, esto es bueno. Ahora mismo están legalizando esto de los hongos. Los centros de medios, la televisión, los documentales lo están vendiendo fuertemente como podemos abrir áreas inexploradas de nuestro cerebro si solo probamos un poco de esto. Es demasiado potente en su forma cruda, pero estamos encontrando maneras de sintetizarlo porque ayuda a las personas a acceder a viejos recuerdos y ayuda a la sanidad y ayuda a esto y te ayuda a estar delante de un Dios que es luz. Bendito sea tu nombre Jesús, en quien no hay tiniebla, y él dirá, ah, una lástima, leudado con levadura. El Señor dice que Él quitará el agua porque vamos a ir bíblicamente en cuanto a cómo seremos juzgados. Él dijo jugo, té, bebidas energéticas, y yo siempre paso tiempo observando estas cosas, porque la gente leerá esta profecía después y dirá, las bebidas energéticas son malas. ¿Por qué Dios diría que debemos beber bebidas energéticas? Bueno, cuando toda el agua se haya convertido en sangre puede que no seas tan quisquilloso. Así que si piensas en las cosas por más de 30 segundos, captarás todos sus matices. Él no nos está diciendo que las bebidas energéticas sean buenas. Él nos está diciendo que tendrás tanta sed que estarás bebiendo energía de 5 horas, te guste o no, simplemente porque es líquido. Y él dice que corromperá la sangre vital de la tierra. La sangre vital de la tierra es el agua. Y él dice que la razón por la que lo hará es porque la gente misma está corrompida con pecado. Entonces, ¿por qué necesitan agua fresca y limpia? Anuncia la plaga de sangre, e incluso anunciarás la plaga de los primogénitos. Ahora, esto es doloroso que la gente empezará a ver que su hijo primogénito fallece porque ese hijo primogénito se opone obstinadamente a entrar para protegerse de las tormentas de granizo, a entrar para protegerse de la lluvia, a salir del pecado. Dios me estaba diciendo mientras preparaba esta profecía, diciendo, diles que he escuchado sus pecados. Y esto es específicamente para los Estados Unidos. Esta profecía es para todas partes. Él dijo que lo hará en todas partes. Pero esta parte él estaba diciendo, diles que escucho el clamor de la sangre desde la tierra de América. Escucho el clamor de los nativos americanos y de los afroamericanos. Dios dijo, escucho el clamor de los niños y algo tan extraño, la sangre de los niños, él dice, me canta. Ahora, bíblicamente, cuando Caín mató a Abel, el Señor le dijo a Caín después de preguntarle y Caín negar y actuar como si fuera hijo único. No sé de quién hablas. Dios dice, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Así que ve al Señor diciendo sí, el nativo americano, el afroamericano, toda la gente que ha sido asesinada aquí injustamente, toda la gente que está siendo desenterrada debajo del garaje ahora,
Hace un mes el Señor dijo que los casos fríos estallarían de nuevo a la vista del público. Él dijo que todos estos cuerpos perdidos, personas a quienes pusieron su cuerpo en la cimentación de la casa y luego construyeron la casa encima de ellos, ocultando asesinatos, ocultando esto y ocultando aquello. Él dijo casos antiguos. Y mira ahora todos los casos antiguos. Es el tema principal. Todos están haciendo podcasts sobre hace 30 años. Sí, Dios dice que puede ser entretenimiento para las masas, pero Dios está diciendo que Él está dando descanso a estos cuerpos muertos. Él está yendo tras los perpetradores. Incluso si el perpetrador está muerto, Dios se va a asegurar de que tu nombre sea manchado en NBC, CBC y todas las Cs. Él se asegurará de que tu suciedad salga a la luz para que no descanses en paz, sino que descanses en infamia y vergüenza, lo cual mereces por matar personas. Los cuerpos muertos hablarán, él dijo. Pero esto aquí, que los primogénitos sean quitados. Esto es gente que es dura de corazón, resistencia contra la gracia de Dios. Algunos de ustedes tienen hijos, han hecho bien. Es solo que las fibras de su corazón no les permiten soltar, pero han hecho bien. Y no le estoy diciendo a nadie que se rinda con sus hijos. ¿Qué persona, qué madre, qué padre que trae vida a este mundo simplemente iría por ahí cortando lazos? Sí, hay padres terribles que van por ahí cortando lazos, pero hay personas que están dispuestas a meterse debajo del autobús por sus hijos. Y todo lo que puedo decirles es que algunos de estos hijos están endurecidos hasta el punto de no retorno. Puedes pararte afuera de su puerta llorando, llorando, llorando por ellos. Ellos nunca volverán. Y algunos de ellos solo requieren fe severa y una postura de pelea para llevarlos de rodillas y humillarlos ante el Señor. Muchos de ustedes están tratando de librar una batalla cara a cara con sus hijos, y no saben que la autoridad principal del dragón, ese descarado, endurecido que se la sabe todas, cuyo otro nombre es Satanás, está dentro de su hijo. Cuanto más hablan, más les dicen, mira, mamá, no quiero hablar de esto. Mamá, no me hagas cortarte. No puedes tener conversaciones con Satanás. Tienes que ir por encima de su cabeza y apelar al único sabio juez y suplicar por estas almas, sino estos hijos. Y cuando digo hijos, incluso estoy hablando hasta tu hijo de 51 años que tiene como 18 refuerzos en el brazo y está esperando que liberen el 19º para que ella o él puedan ir a recibirlo. Tienes que apelar por ellos allá arriba de rodillas con ayuno regular nombrando su nombre y diciendo ninguna semilla de mi vientre será desperdiciada a menos que estos primogénitos de su boca, no de la mía, vayan a la tumba por su pecado. Y así en Apocalipsis capítulo 16 versículos del 4 al 7 dice, y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y las fuentes de las aguas, y se volvieron sangre. Y oí al ángel de las aguas diciendo, justo eres tú, oh Señor, el que eres y eras y has de venir, porque has juzgado estas cosas. Porque ellos han derramado la sangre de los santos y los profetas, y tú les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. Y oía otro desde el altar que decía, así es, Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Y Dios le estaba diciendo a América, aunque estas son plagas globales, la plaga de convertir el agua en sangre, pero le estaba diciendo a América que él oye los diferentes niveles, los muchos grupos diferentes, cuya sangre ha sido derramada y cuya sangre clama a él desde la tierra. Pero el Señor dijo que la sangre de los infantes, niños pequeños y bebés que ha sido derramada aquí, curiosamente dijo que esa sangre canta porque dice que estos niños son totalmente inocentes y no han hecho nada. Y a América se le dará sangre para beber porque ella misma es bebedora de la sangre de otros. Y ahora donde decía, y oí al quinto ángel tocar la trompeta, puedes encontrar eso en Apocalipsis capítulo 9 versículos del 1 al 6. Y está detallando la caída de un príncipe poderoso a la tierra, Apolión por nombre. Entonces el quinto ángel tocó la trompeta. Y vi una estrella caída del cielo a la tierra. A él se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno. Así que el sol y el aire se oscurecieron a causa del humo del pozo. Luego del humo salieron langostas sobre la tierra. Y a ellas se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y el poder de los escorpiones obviamente es picar con una picadura dolorosa y a menudo mortal. Y se les mandó que no dañaran la hierba de la tierra ni cosa verde alguna ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente.
y no se les dio autoridad para matarlos, sino para atormentarlos durante 5 meses. Y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando hiere a un hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y luego la última declaración que oí mientras dormía fue, y entonces vi una montaña ardiendo con azufre y fue lanzada al mar. Y eso es Apocalipsis capítulo 8, versículos del 8 al 9. El segundo ángel tocó la trompeta y algo como una gran montaña ardiendo en fuego fue lanzado al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida, y solo me voy a detener aquí brevemente porque había un malentendido bastante interesante sobre esto. Creo que fue a principios de este año cuando La Palma comenzó a tener ese volcán. Y aquí aparecieron de nuevo los teólogos, basándose en correos electrónicos que estaban circulando diciendo, bueno, cuando esto caiga y se hunda, entonces comenzará un tsunami. Y por supuesto, 10 meses después, aquí estamos todavía esperando ese tsunami. Pero alabado sea el Señor. Y la gente decía, esta es la montaña lanzada al mar. Personas, por favor, entiendan que la Biblia a veces utiliza un lenguaje oculto y arcaico. A veces realmente puede tomar meses masticando cuidadosamente la escritura, pidiendo que la escritura se te abra, leyendo esto y aquello, y a medida que tu discernimiento aumenta debido a tantas mentiras en Internet. Hay veces en que abro un documento e inmediatamente después de leer la parte superior del documento y el nombre de la persona y comienzo a leer, simplemente sé que esto es una mentira y que esta persona está engañada. Esta persona estaba confundida en su segunda oración y por lo tanto, este es un documento de 10 páginas que está basado en confusión y mentiras. Y simplemente soy capaz de salir de eso. Hago lo mismo en mi trabajo y es solo una gracia particular que Dios me ha dado porque, sin la habilidad de discernir la verdad de la mentira, ¿cómo puede alguien profetizar en el Espíritu de Dios? ¿No estará esa persona llevando un vientre lleno de viento? Ser echado al mar significa que debe venir desde un lugar superior hasta el fondo. Una cosa no está sentada en el mar como un volcán y luego cae en el mar y tú llamas a eso echar. Eso es sumergir, hundirse en. Eso no es echar. Cuando la Biblia quiere decir que algo se hundirá en otra cosa, entonces lo dirá. Cuando dice que algo será echado, algo va a ser lanzado con gran fuerza desde una altura hacia una posición más baja. Así que exactamente lo que dice, algo que aparecerá como una montaña. Podría ser incluso una roca del tamaño de un planeta. Será arrojada desde un lugar más alto, descendida. Y como estamos en lo más bajo que se puede estar, algo va a caer aquí, en el mar, y destruir el mar, una tercera parte de él convirtiéndose en sangre. No dice nada acerca de un tsunami en el versículo. Siempre les digo a las personas el mayor respeto y honor que puedes darle a Dios entre los 10.000 grandes respetos y honores es leer lo que Él dice. Tómalo literalmente. No está oculto para nosotros a menos que diga, sella este misterio para el tiempo de esto y aquello. O esto es un misterio que Dios quiere que los hombres descubran. Pero una vez que simplemente está diciendo palabras, si tienes tu Biblia en portugués, tienes tu Biblia en tagalo, tienes tu Biblia en inglés, lo que sea que estés leyendo, lo que diga allí, solo léelo tal como está y serás bendecido. Lo que sea que diga, eso es lo que es. Dios te bendiga. Y así estos son juicios de un tipo que va en aumento que vienen sobre la tierra, toda la tierra. Los sellos de revelación y cosas por el estilo son de aplicación igual en todo el mundo. Y así, estos son tiempos necesarios para la intercesión. Estos no son tiempos para ser fácilmente presa del pánico. Estos no son tiempos para dejar que nadie te asuste y te saque de tu estabilidad en Dios. No permitas, hay una práctica en la caza. Hay una razón por la que la gente va a cazar con perros y no con periquitos, porque los perros son ruidosos y los perros son muy bulliciosos, y los perros siempre están ansiosos por salir y hacer algo. Esa es su naturaleza. Así que lo que la gente hace es que manda a los perros adelante y luego los perros olfatean y rastrean. Y cuando captan un olor, comienzan a ladrar emocionados. Y entonces ellos van tras eso, empiezan a perseguir y a correr tras la presa. Y entonces sea lo que sea, ya sea un ciervo, ya sea un alce, ya sea un zorro. Esa cosa que quizá estaba tratando de ocultarse en el bosque, tratando de esconderse en la protección de la sabana, sale hacia lo abierto y comienza a correr. Aún los leones y otros grandes felinos hacen esto.
Se mantienen bajos, cerca del suelo, tratan de mantenerse a favor del viento, pero cuando se acercan lo suficiente a su presa, entonces sueltan el sonido, o saltan, o comienzan a correr, y a eso se le llama hacer que salga. La presa es expulsada hacia lo abierto. ¿Por qué? Porque el final es la destrucción. Nadie está tratando de espiar en los árboles buscando la presa. Tú quieres poner suficientes reportes de los medios allá afuera. Quieres hacer suficiente, esto suficiente, aquello suficiente hasta que el corazón de la presa ya no pueda confiar. Ya no quiere habitar en el lugar secreto del Altísimo. Ya no le importa la sombra del Todopoderoso. Es como, escucha, soy yo contra el mundo. Y en el momento en que sales, los perros están sobre ti. Y el final de eso es destrucción. Hay una razón por la que Dios dice que aquellos que mantienen sus ojos fijos en mí, perfecta paz, lo mantendré en perfecta paz. Es verdad. Toma tiempo para que la paz sea perfeccionada. Pero ¿sabes qué? La paz a medias es mejor que no tener paz en absoluto. La paz a medias sigue siendo un trato bastante bueno, y puedes trabajar en la otra mitad. Que el Señor te bendiga y te guarde. Estoy trabajando para sacar estas profecías para que el Señor pueda ser glorificado por sus palabras. Se avecinan plagas globales. La otra plaga se llama las plagas de Egipto y trataré de tener esa lista mañana. Hasta que vuelva a verte, que Dios te bendiga. Mantén tus ojos en el Señor y que nadie te empuje a hacer cosas apresuradamente. Actuando apresuradamente fuera de tu carácter. Actuando por pánico, mudándote a Paraguay antes de preguntarle a Dios si siquiera se supone que debas ir a Paraguay. Deja que Dios te guíe. Deja que Dios ordene tus pasos. Hasta que vuelva a verte, adiós.